Escribe el Eben Ezra, escribió el Eben Ezra, Kol Ahoshbim Amilot, toda persona que empieza a hacer una gemataría, unas cuentas con las palabras Behaishbon, gemataría y con las gematariot, con los números, Akol Eber, dice, así explicó el Eben Ezra, todo es en vano, Berraot Ruach y Daniel lo yadab, porque aún Daniel Anabí, él mismo no supo no sabía cuándo iba a ser el final, que Apaí Maharab, de lo que iba a venir después. Gam Shelomo Amelech, aún Shelomo Amelech, el hombre más inteligente de la tierra. Amar dijo en Coelet, Beaskel y Arbe de Barim, y muchos, el que habla mucho y explica mucho, Lo Yada Adam Ma Sheyeh, la persona no sabe qué es lo que va a pasar, Va Asher Yeh, y cómo va a pasar, Meajorar Mi Agidlo. Por lo tanto, nosotros no sabemos nada con respecto a el Mashiach, cuándo va a llegar. Toda la gente que empiezan a dar números, empiezan a dar gematariot, empiezan a decir que va a llegar tal día o tal fecha, son gente que desgraciadamente no saben, y a veces, por explicar un poco mejor, nos confunden aún más. Dijo el Hazon Ish que hay una obligación de saber y de estudiar la historia. Así explica el Hazon Ish, que somos muy ignorantes nosotros de la historia de Am Israel. Pero hay una obligación, porque la Torah dice, Binu Shenot Dor Vador. Hay que entender cómo es las generaciones cómo se fueron dando las generaciones en Am Israel. Así explicó el Hazon Ish, y es nuestra obligación de entender. Yo en esta ocasión vamos a contar una historia de el que fue el máximo que se creyó el Mashiach, y fue el que llevó al pueblo de Israel se cayó mucho el pueblo de Israel, pensando que ya iba a venir inmediatamente el Mashiach después de todo lo sucedido. En la ciudad de Esmirna, era una ciudad prácticamente de todos descendientes de Sefaradim, descendientes judíos que venían de España, y una ciudad también de Talmidei Jajamim. Ahí comienza toda esta historia en la ciudad de Esmirna en el siglo XVII, por los años 1600. Y todo el mundo estaba esperanzado que ya iba a llegar el Mashiach en ese momento, porque habían pasado unas tragedias muy, muy difíciles, unas tragedias en Am Israel, en Ucrania, con los cosacos que destruyeron Keilot enteras, Jajamín muy grande, Rab Shimshon de Ostrópoli también falleció ahí con sus 300 alumnos, y cientos de miles de Yehudim fueron masacrados. Entonces la gente pensó que ya iba a llegar el Mashiach, era inminente. Y entonces, un día de Tisha B'Av, un día como hoy, de 1626, nació un niño que justamente como era Shabbat, Tisha B'Av le pusieron Shabbatai. ¿No hay manera de utilizar un micrófono normal, que lo tengas así, que no tengamos tanto... A ver, si se puede decir. No hay ningún problema, lo usamos. ¿Micrófono normal? Sí, ¿te molesta? No. ¿Sí? A ver. Bueno, mientras seguimos... A ver. ¿Prueba ahora? Hola, bueno. Está mejor. Ahorita. Ok. ¿Está bien así? Entonces, vamos a ver quién era este
este joven era un joven, un Ilui, era una cosa impresionante como desde niño Shabbatai empezó a estudiar. Y para entender qué era ya un poco más adelante, a los 15 años ya incluso le dieron semajá de rabino de todo el Shulchan Aruch. Ya estaba diplomado de rab de todo el Shulchan Aruch. ¿Tiene eco todavía o está bien así? ¿Está bien? Ok. Entonces, él, para entender un poco, y él tenía un sentido musical impresionante, se sabía todos los macamí, todos los cantos. Contó uno que en una ocasión, él había ido, para entender, más adelante pasó esto, pero para entender quién era este Shabtai Sevi. En una ocasión él se fue hacia Hebrón y lo vieron cómo rezaba, cómo hacía tefilá en Me'arat HaMachpelah. Y él escribió, era un shamash de ahí, y él escribió que vio cómo estuvo haciendo tefilá todo el día, lo ajal, velo yatá, tuvo 24 horas con el teilim. Vamos a poner el micrófono normal. Se va cortando constantemente. Ok, no ponemos el micrófono. A ver. Sí. Bueno. Está acá no hay eco. Ok. Él, atestiguaron sobre él que hacía tefilá Bedemaot Shalish, llorando, algo impresionante. Este señor Shabbatai era, aparentemente todo el mundo lo veía como un tzaddik. Y era una tefilá impresionante como él rezaba sin parar, todo el teilín de memoria, llorando. La gente se juntaban para ver lo que era Shabbatai Sevi, cómo él rezaba en ese momento. La gente se quedó impresionado. Pero todo el mundo decía que ya iba a llegar el Mashiach, porque hubo una matanza, como dijimos, la matanza de los cosacos. Entonces, toda esa cosa, la gente decía que ya no hay más, ya después de todo era como una, si comparamos con lo que fue la Shoah, esto fue peor, porque era algo, no había tantos Yehudim como la Shoah, pero fue algo tremendo de la magnitud y la manera que mataban a las comunidades judías en Ucrania, los cosacos que se habían levantado contra los judíos. Y todo el mundo decía que ya iba a llegar el Mashiach. ¿Por qué? Porque está escrito que Bishnat Ayobel Azot, así trae la Torah, que en Yobel, entonces Tashubu Isher Afusato, cada uno va a volver a su herencia. Entonces la palabra Azot, Zot suma 408, era 1648. Entonces todo el mundo decía que en 1648, según el Zohar, ya iba a venir el Mashiach inminente. Todo el mundo hablaba de lo mismo y entendían que ese año iba a venir la Geulá. Había una expectativa muy, muy grande en que ese año tenía que venir la Geulá. Entonces muchos se habían escapado de lo que era la Europa oriental al mundo musulmán, especialmente a Esmirna, donde de ahí venía Shabbatai Sevi. Pero la gente lo veía como un parush apartado, se apartaba, hacía hipodedut, se iba a los campos, se iba apartado de toda la gente. Pero había momentos que se apartaba y eran momentos contradictorios, porque él mismo se juntaba con toda la gente, como algo como bipolar. Y así, en una ocasión, empezó a tener seguidores. Estamos hablando que a los 15 años ya él empezó a hacer un Talmid Jajam. Había un rabino muy importante, que Rabbi Yosef Skopa, era un jajam muy, muy grande, que él le dio la semajá. Y esta persona, Shabbatai Sevi, le presentaron, después tenía 20 años, le presentaron una muchacha para casarse, se casó con una muchacha muy prominente de la comunidad de Esmirna, pero al final pasaron unos meses y vino el suegro a pedirle el divorcio porque no tocó a la mujer, no se acercaba, y cuando le preguntaban por qué, él decía porque la Kedushá y la Tahará, tenía mucha Kedushá, mucha santidad, no podía tocar a su mujer, y así después de 2 meses se divorció.
después se casó con otra mujer también y pasó lo mismo. Pero ya tenía muchos seguidores. La gente decía, este es un Tzaddik, este es un Ilui, es algo impresionante, este es el Mashiach. En una ocasión, él hacía tantas tevilot, mikve. En una ocasión, Shabbatai Sevilla iba al mar, fue al mar, estuvo a punto de ahogarse porque no sabía nadar y de manera milagrosa se salvó. Cuando él se salvó, entonces dijo que era un día 17 de Kislev y le dijo a todos sus alumnos que hay que hacer una fiesta Hat Ha'atzalá, el día de la salvación, uno de los días más importantes de ese calendario de Shabbatai Sevilla. Hay un rab muy importante, Rab Yoel Teitenbaum, el Sefer Vayoel Moshe. Él explicó si las cosas que hacía, que vamos a escuchar ahora, eran verdaderas o no. Y él decía, dijo el Rab Teitenbaum, que él explicó que sí, que sabía Shema Meforash, él sabía los nombres de los malajim y sabía cómo hacer cosas para ocultar y cosas para que la gente vea algo que no era. Entonces, él, con los Shemot HaMalachim y con todo eso, él sabía cómo hacer todas esas cosas. Era una persona que ya había empezado a estudiar Kabbalah. Cuando los Jajamim nos dicen que hasta los 40 años no se puede empezar a estudiar Kabbalah, él a los 15 años, cuando yo terminó de estudiar toda la Torah, no tenía más lo que estudiar y empieza a estudiar Kabbalah, el Zohar, a los 15 años. Y eso fue lo que después lo trastornó un poco. Esta fiesta que dijimos, 17 de Kislev, era una fiesta cuando él salió del mar, se salvó, era como una fiesta de Purim, el cual se habían compuesto varias Shirot, Betishbajot. También un día anterior era un día de Avilut, como un día de Ta'anit, como el día de Ta'anit Esther. Y así también, en varias cosas, un día él empieza con todos sus seguidores, ya tenía bastantes seguidores, y empezó ahora alrededor de todos los alumnos que estaban, empezó en un éxtasis, empezó a decir un pasuk que trae en Yeshayá, Ale al bamoteal adamele ediom. Voy a subir a una nube y me voy a comparar a Dios. Y así en un éxtasis empezó a decir adame al bamoteal, adamele ediom, adamele ediom. Todos viéndolo con una cara muy extraña. Y después de todo eso, pasaron unos minutos y le dijo a todos los que estaban alrededor, ¿vieron cómo yo me elevaba en el cielo? La verdad no vimos nada. ¿Cómo no vieron? ¿No vieron que me elevaba en el cielo? No, es que no tuvieron el sehut. Ustedes no tuvieron el sehut de ver cómo yo me estaba elevando y estaba subiendo al Shamayim. Ustedes no están en la categoría mía. La gente no sabía si creerle o no creerle, pero le siguieron creyendo. Como dijimos, este es el pasuk, Vishnata Yovel Azot, Tashubu Yishel Ajusató. Todo el mundo decía, ya tiene que venir el Mashiach, porque en el año 5408, y muchos Jajamim también decían que ese año, 1648, venía el Mashiach, pero desgraciadamente no vino el Mashiach, sino que vino una cosa peor, fue toda la tragedia que pasó con los cosacos. Entonces, en un momento él también está como un éxtasis que tiene y empezó a decir, empezó a comentar que él soñó, Atá Moshiach Israel, soñó que un sueño venía Abraham Avinu y le decía, tú eres el Salvador de Israel, Nishba ani bimini ubizroa, yo juro por mi brazo derecho, Sheatá Goel Amiti, que tú eres el verdadero Salvador. Y a él le parece como que vino Abraham Avinu y le relata y le cuenta a todos sus parientes que Abraham Avinu le dijo que él es el Salvador. Y así después del segundo divorcio que había tenido, invita a todo el mundo, le manda invitación para que vengan a su jupá. La gente por curiosa, y todo el mundo fue a su jupá en Esmirna. Ahí iba a ser a ver quién iba a ser la tercera esposa. Y resulta que cuando están todos en la jupá, no aparece la novia y él está ahí en el Bet Knesset y ordena que abren el Sefer Torah y sacan el Sefer Torah. Y en ese momento, cuando sacan el Sefer Torah, dice con Shemu Malchut todas las verajot de Kiddushim y después dice Mekudeshet li
Petabá, tú eres consagrada para mí con este anillo que da Moshe Israel, y agarra el anillo y se lo pone a la Torá. Y dice, yo me casé con la Torá. La gente ahora ya no sabe qué pensar, este está loco, o qué está pasando con esta persona. De repente, después de eso sigue y se junta con varias personas. Esto es lo que había dicho, esto es lo que comentamos al principio, que dijo el Eben Ezra, que todos los que Joshbin, a la Milot y a la Seotiot, de Heshbon, que mataría, todo es Abel. Y si empiezan a traer, y hay gente que asegura, y más ahora, con todos estos sucesos que tuvimos, que la gente dice, esta es la última, ya viene la guerra, y ya viene el Mashiach, y después de esto ya viene el Mashiach, que yo me juego el puesto de rabino, que viene el Mashiach. Mucha gente habla y no sabemos, hay que entender, y no hay que asustar a la gente, porque al revés, después vamos a ver qué dicen los Jajamín, que puede salir todo esto desgraciadamente contraproducente, como pasó justamente con esta historia. Se presenta entonces en este Beit Knesset, como dijimos, y acá mismo, en Beit Knesset todavía existen, y acá mismo él se casa supuestamente con la Torah. Pero también lo que hizo fue pronunciar, él empezó a pronunciar, no como nosotros pronunciamos Baruch Atah Amonai, sino como está escrito, Yud Ke Vav Ke. Traen la Gemara Pesajim que eso se va a pronunciar cuando venga el Mashiach solamente, no ahora. Trae así la Gemara Pesajim en el Daf Nun, que en verdad está escrito, pero no se lee, lo que Ashani ni Java ni Nikra, no como está escrito, como pronuncian los Goim, Yud Ke Vav Ke, Yeho, pero nosotros decimos Amonai. Pero cuando venga el Mashiach sí se va a pronunciar así. Y él empezaba a hacer la tefilá y pronunciar Baruch Atah, no Amonai, sino como está escrito. La gente también no sabía, él decía que ya hasta ese momento no había dicho que era el Mashiach, pero empezaba a demostrar cosas como que ya era el Mashiach. Y en un momento, delante de todos sus seguidores, se paró y dijo lo mismo que había dicho Yoshua en su momento, dijo, Shemesh Begibon Dom, sol, detente ahí, no camines. Y todo el mundo estaba mirando el sol, y después les dijo, a ver, ¿ustedes vieron cómo el sol se detuvo? ¿Quién puede ver cómo el sol se detiene? No hay manera, si a uno mirando, el sol no se ve que va caminando. Pero él convenció a todos y le dijo, te ordeno que te detengas, así le dijo al sol. Todos los que lo rodeaban ahí se quedaron sorprendidos, porque cuando regresaban a la ciudad empezaron a comentar, cada uno en su casa, mira, paró el sol, detuvo el sol como Yoshua, y antes no había. Entonces la gente se empezó, todo el mundo, a decir, este es el Mashiach, detuvo el sol. Comenzaron a comentar de que realmente el sol se detuvo. La persona a veces que está presa de una psicosis, entonces sabe que es muy difícil darse cuenta de que el sol, si el sol se detiene o no se detiene. Entonces la pregunta es, ¿eran milagros auténticos o no? O quizás solamente era un fruto de alucinaciones que la gente tenía. Nos dice el Rav de Satmer en el libro Bayol Moshe, página 165, dice, cuando él describe su personalidad, dice, Begam Er'a Otot U Mofetim Noraim. Sí, verdaderamente él demostró, no que paró el sol, pero demostró cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque él sabía cómo meterse, cómo hacer con los Shemot de los Malachim y cómo hacer todo eso. Y por eso así explica el Rav Menachem Azaria de Pano, que en el Sefer Campei Yonah, que nos explica que cómo es posible que hacían todas esas cosas justamente con estas cosas usando los Shemot de la Kabbalah. Hay Kabbalah normal y hay Kabbalah Ma'asit. Shabtai Zvi empezó a estudiar Kabbalah Ma'asit, Kabbalah de hacer, de crear, y eso es muy grave. Escribió el Rav Moshe Hagid en su libro Erech HaMizvot, en la Mizvah 513, y él escribió así, lo voy a traducir al español: juro por la vida eterna que me dijeron mis abuelos, el Rav Moshe Galante, que vivió en aquella generación, y había otros Jajamim grandes de esa generación, que todo el episodio de Shabtai Zvi sucedió porque usó los Shemot HaKabbalah, los nombres de la Kabbalah Ma'asit, y los Shemot HaKadoshim de los Malachim, y al usar esos nombres tuvo las fuerzas para crear todas estas cosas que se llaman Ahizat Enayim, alucinaciones. Algo muy difícil. La gente empezó ahora a irse detrás de él. Pero
los Jajamim, entonces el Betín, lo cita a Shabbatai Sevi y le advierte que todo esto que estaba sucediendo iba a ser una situación muy grave, y lo condenan al Malkut. Le van a dar 39 latigazos y a la deportación de la ciudad, lo iban a sacar. Pero había algunos Jajamim que proponían que esa no era la solución. Como está escrito en Masejet Gitín, cuando había un Moser, un Malchim, uno acusador, que vino a acusar a los Yehudim y había traído un corbán de un César de Roma, y le hizo un mum, le hizo un defecto en el ojo, pero nadie se dio cuenta. Y entonces cuando llegaron al Bet HaMikdash, los Jajamim no querían hacer ese corbán porque tenía un defecto, pero la gente decía, no, pero si no lo hace se va a enojar el César de Roma, y él se lo había hecho a propósito para que no lo ofrendan. Entonces al final había unos Jajamim que dijeron, hay que matar a ese Malchim, y no, al final no lo mataron. Lo mismo acá, hay unos que propusieron matar a Shabbatai Sevi por lo que podía llegar a pasar, pero esa postura no se impuso. Entonces Shabbatai Sevi le manda a decir que el Rabbi Yosef Escopa, que era del Betín, era su rab, lo había hecho Jerem, lo había excomulgado, y él le manda a decir a su propio rab, le manda a decir, mi dedo más chiquito es más grueso que tu dedo más grande. O sea, yo, que soy alumno tuyo, sé mucho más que tú, y tú me pones en Jerem a mí, yo te voy a poner en Jerem a ti, te voy a excomulgar. Así le dijo al Rosh Yosef, que era un talmid jajam muy grande. Ya no había diferencia entre un talmid y un rab. Entonces se lo destierra, se lo manda a desterrar de la ciudad de Esmirna, y en ese momento su maestro, Rabbi Yosef Escopa, pronuncia unas palabras proféticas. Este hombre va a traer muchas tzarot al pueblo de Israel. Este hombre va a traer muchos problemas al pueblo de Israel. Y de ahí en adelante él firma todas sus cartas, Shabbatai Sevi, pone Shabbatai ayotze mejupato va a la Torah ayekara be'ahamudá. Yo soy el Hatán de la Torah, y todas las firmas de él es firma de que él es el que sale de la Jupá, el esposo de la Torah. Como dijimos, se había casado con la Torah. Entonces, fue algo tremendo lo que había pasado. Luego, cuando él se tiene que ir de Esmirna, entonces va por diferentes lugares, va a Grecia, se queda 3 años en Grecia, en Constantinopla, hoy conocido como Estambul, hasta que después de 11 años él llega a Egipto. Esta es la matzebá del Rabbi Yosef Escopa en Turquía, donde estaban en ese momento. Bueno, entonces él se va ¿a dónde? Se va a Egipto. Llega a Egipto, en Egipto había el presidente de la comunidad del Cairo, era una persona muy rica, muy importante, se llamaba Rafael Yosef Halevi. Él lo invita a su casa para que se quede ahí un tiempo en su casa, y estando en Egipto, se entera, esto es cuando dijimos la boda de la Torá, la voy pasando, bueno, cuando él, estando en Egipto, se entera de que en Italia había una pobre mujer llamada Sara, que estaba demente, era una jovencita, que provenía de las matanzas de los cosacos. Le habían asesinado a toda la familia. Esta niña, una niña chiquita, una niña joven, 16 años, se fue y se quedó una semana escondida en una tumba. Se desvarió completamente, se alocó. Luego esa pobre niña la habían internado 10 años después en un convento de monjas, después se escapó. Sin embargo, quedó totalmente desvariada mentalmente. Entonces, cuenta el Rab Jacob Sasporta acerca de esta niña. Él la vio a esta niña. Yo conocí a esta mujer que apareció en Ámsterdam después, proveniente de Polonia, tenía 14 años y era una niña bastante guapa. Y se desvió, se prostituyó y decía a los 4 vientos, gritando por la calle, yo me voy a casar con el Mashiach, yo me voy a casar con el Mashiach. Y así iba gritando por todos lados. Todos se reían de esta mujer. Ella pasó un tiempo en Ámsterdam y después llegó a Livorno, a Italia, y allí se volvió a prostituir. Y ahí, como comentó el Rav Sasporta, y ahí llegó la noticia a Egipto. Todo el mundo se impresionaba mucho de esta pobre mujer víctima de lo que fueron las matanzas de los cosacos. Entonces las noticias le llegan hasta Egipto, donde estaba en ese momento Shabbatai Sevi, y pide que le traigan a esa mujer.
porque si yo soy el Mashiach y ella se dice que se va a casar con el Mashiach, se tiene que casar conmigo. Ya se había casado 3 veces, 2 con una mujer y una con el Sefer Torah, y ahora va con la tercera, con la cuarta. Entonces, las noticias, como dijimos, las noticias llegan hasta Egipto y él pide, y él dijo así como el Naví, Osea, Dios le había ordenado que se case también con una mujer zoná, una mujer de la calle. Entonces yo también soy como un Naví, me tengo que casar con esta mujer. Tráiganla a Egipto, la traen a Egipto y hacen una gran boda. Esa boda fue trágica, porque se casaba quien creía que era el Mashiach con los sufrimientos del pueblo de Israel. Había en ese tiempo otro personaje, se llamaba Natán Aezatí. Vivía en lo que hoy es Gaza, para entender que antes Gaza estaba poblada por Yehudí, no por palestinos ni nada. Y ahí era una ciudad llena de Yehudí, y ahí vivía un Talmid Jajam también, se llamaba Natán Aezatí. Él era ashkenazí, se sabía 3 sedarim del Shas Be'al Peh de memoria, era impresor de libros junto con su papá. Ellos fueron los que imprimieron el primer libro del Shulchan Aruch, mandaron a imprimir. Entonces, él tiene una visión en ese momento que ve las 10 sefirot y él ve cómo se diluyen las sefirot y se escucha, así tiene un sueño, que este es el Moshiach, el Salvador de Israel, y va a aparecer aquí contigo. Y así, todo el mundo empieza a hablar del tema, que el Mashiach ya vino. Y entonces, Natán Aezatí, mucha gente le hacían fila en su casa, porque iban a pedirle kemiot, segulot, y él hacía segulot a todo el mundo que venían para refuá, para pedir, para slajá, amuletos. Él es Natán Aezatí. Y entonces tenía una fila muy larga. A Shabbatai Sevi lo mandan desde Egipto con un dinero para repartir a los pobres, a los anim de Jerusalén. Era una ciudad muy pobre. Entonces este señor que tenía mucho dinero, el presidente de la comunidad del Cairo, lo manda a Shabbatai Sevi como Shaliach, enviado para repartir dinero. Pero en lugar de repartir todo ese dinero, llegó y se forma en la misma fila donde estaban todos formados para pedir verajá a Natán Aezatí. Cuando le dicen a Natán Aezatí que está Shabbatai Sevi afuera, sale a recibirlo, se arrodilla delante de él y le dice: ¿cómo usted está esperando acá? Le besa los pies, le pide perdón por no haberlo ido personalmente antes de que él venga a su casa. Y ahí empieza toda desde ese momento se transforma entonces en el propagandista, porque de por sí tenían impresiones, entonces ellos mandaban a imprimir, en el propagandista, en el secretario y en el profeta de Shabbatai Sevi. Fue algo terrible y ahora empieza toda esta historia, que se juntan. Shabbatai Sevi se había juntado una gran cantidad de dinero en Egipto, en las Keilot y Jerusalén estaban oprimidas por el sultán turco. Entonces, por eso vino con todo ese dinero para repartir, pero en lugar de repartir ese dinero a los Aniim, lo usa para propaganda, para imprimir propaganda, para avisar en el mundo que ya llegó el Mashiach. Se juntan Shabbatai Sevi con Natán de Gaza, la gente ya no sabe qué pensar, y ahora entonces se están juntando estos dos, y uno se considera como el Naví, como el profeta de Shabbatai Sevi, Batman y Robin, ¿sí? El dúo dinámico, y se juntan ahora Shabbatai Sevi con Natán Aezatí. Entonces, en Natán Aezatí él se proclama el profeta que a partir de ese momento se anula también el ayuno de Shiva Asar de Tamuz. El 17 de Tamuz se proclama que empezaban épocas mesiánicas y juntan 12 alumnos, así como los 12 apóstoles, y empiezan ahora a uno lo nombra Cohen Gadol, y se dispone a hacer Corbán de Pesaj, aquí va a venir Pesaj, en el patio de la mezquita de Omar. Imagínense él subiendo ahí a hacer el Corbán, ya había que hacer el Corbán, según él, ya estaba el Mashiach. Inmediatamente el Betín le piden a Shabbatai Sevi que se abstenga de hacer eso. No hagas eso, no hagas eso porque va a traer mucha destrucción al pueblo judío. Pero Shabbatai Sevi no escuchó al Betín, entonces tuvieron que denunciarlo al gobierno. Pero decían que se había robado el dinero que se trajo para los pobres de Jerusalén, nunca lo entregó, y todo eso lo utilizó para financiar su campaña mesiánica. Entonces
lo expulsan de Jerusalén. El Bet Din también se juntan y le hacen un jerem, lo expulsan de Jerusalén. Pero él, como era un buen orador y era muy convincente, lo juzgaron, se lo llevaron a juzgar de parte del gobernador, el sultán, y él salió inocente en el juicio. Y no solamente inocente, salió mejor, porque antes no le permitían a los judíos cabalgar en los caballos, y a él justamente le permitieron y ponerse ropa de seda. Al revés, salió beneficiado. Entonces, el Bet Din y toda la comunidad de Jerusalén quedaron en ridículo, porque no obstante, de todas maneras el Bet Din le hizo un jerem, y él se enojó muchísimo, salió de Jerusalén y maldijo a todo el Bet Din de Jerusalén. Ustedes me hacen jerem a mí, yo les hago jerem a ustedes, yo los comulgo a ustedes. Y así él se va de Jerusalén y se va hacia Siria y llega a la ciudad de Alepo. La ciudad de Alepo, Halab, en Siria, todos salieron a recibirlo, le pusieron alfombra roja, le besaban los pies, decían el Mashiach, este es el Mashiach. Ustedes saben que la comunidad Halevi prácticamente es la única comunidad en todo el mundo que el Lejado Di no lo dice completo, se saltean unas estrofas. ¿Sí? Solamente esa comunidad, casi todas las comunidades del mundo la dicen. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando ellos cayeron en la trampa de Shabbatai Sevi, pero más adelante, cuando se dieron cuenta que habían caído, entonces quitaron todo lo que era de Shabbatai Sevi, incluso esas 3 estrofas del Lejado Di, que las quitaron porque tenían cosas alusivas al Mashiach. Por eso ellos ya no lo dicen solamente los árabes. Ellos pensaron que era el Mashiach. Incluso los grandes Jajamín de Halab, de Alepo, se confundieron pensando que él era el Mashiach. Era una cosa impresionante. Por eso el Lejado Di, estas estrofas en el Lejado Di, que ahora las voy a mostrar, no la leen, los saben, no la leen. Bueno, y ahí todo el mundo decía, Shabbatai Sevi, Meshijeru, Bekedoshenu, Shabbatai Sevi es nuestro Mashiach, es nuestro Kadosh, nuestro santo. Fue una revolución, una efervescencia y una teshuvá increíble. Lo que está acá con amarillo es lo que no leen los talibis en el Lejado Di. Entonces, por eso hasta el día de hoy no lo dicen. Después de conquistar prácticamente Halab, porque todos los jajamim estaban de acuerdo que él era el Mashiach, la gente dejó de trabajar. Habían gente que trabajaban de empleados, no podían dejar de trabajar. Había un kerem, había un gemaj que los mantenían a todos los que no podían trabajar para que cierren sus negocios, cierren sus tiendas. No en Shabbat, el día de semana. ¿Cómo estás trabajando? Si viene el Mashiach, ¿cómo estás trabajando? ¿Cómo tienes la vergüenza de estar trabajando y tu tienda, tu negocio abierto? Ciérralo. Lo cerraban el negocio, iban todos a decir Bakashot, a leer Teilim, todos los días, 24 horas. Hacían Ta'aniot en Halab. Hacían todos los lunes y jueves, hacían ayunos. Todas las personas, las mujeres y los hombres, los niños que no podían hacer, también se fijaban que haga una vez por semana. Todos, ¿para qué? Porque ya venía el Mashiach. No había una tienda abierta, porque era una vergüenza tener un negocio abierto. Entonces él se va después de Halab, ya conquistó todo Halab, llega otra vez a Turquía, y ahí llegan diferentes cartas contradictorias. Unas cartas que llegan de Jerusalén para avisar, no tengan miedo, tengan cuidado, porque este es un impostor. Así mandaron los jajamín de Jerusalén. Pero los jajamín, los rabinos de Halab, mandaron una carta y escribieron: no cometan el error de los cofrín de Jerusalén, de los renegados de Jerusalén, que son cofrín del Mashiach, son renegados del Mashiach, recíbanlo con todo el cabot. O sea, llegaron cartas contradictorias. Cuando él llega a Turquía, comienzan a decir en las sinagogas, en lugar de decir Anoten Teshua la Melahim, empezaron a cambiar el texto, Anoten Teshua la Melahim, Sultán Shabbatai Sevi. Ya lo pusieron como ahora Sultán. Y ahora se va a venir un problema más grande, porque ahora va a tener que pelear contra el Sultán. Natán Esatí, que era el profeta, hace enviar cartas a todas las comunidades del mundo y escribe: hagan Teshuvá, todos estudien, porque Shabbatai Sevi se va a presentar ante el Sultán de Turquía para exigirle que entregue el Imperio Otomano, pero no por la fuerza de la espada, sino con Shirot de Tishbahot, con cantos y alabanzas. Así que todos hagan Teshuvá. Y le va a entregar el Sultán de Turquía, se va a sacar la corona y se la va a entregar a Shabbatai Sevi para que él se la ponga, y así va a traer a las 10 Shevatim, a los 10 tribus prendidas que están detrás del río San Batión, las va a traer, va a cruzar
y van a regresar todos los judíos, y va a estar Shabbatai Zevi montado en un caballo con cabeza de león y con patas de fuego. Y así empezaron a repartir por todos lados publicidad de Shabbatai Zevi. Esos folletos se imprimían y se repartían a la gente, a donde parecía Shabbatai Zevi montado en un caballo con cabeza de león, con patas de fuego. Hay que tener a veces mucho cuidado con lo que es la propaganda. Es tan grande, nuestra mente trabaja tanto que a veces nosotros tenemos que inmunizarnos contra esto, porque Boreolam quiere que nosotros seamos seres pensantes y que no nos dedicamos a ver la propaganda y toda la publicidad y vayamos detrás de la publicidad. Pero no solo los tontos y los ignorantes se dejaron convencer, se dejaron llevar, sino tanto el pueblo de Israel quiere la Geulá, que esta chispa prendió como una paja seca y en todo el mundo hubo reacciones positivas. Muchos que se habían convertido, los criptojudíos, los marranos, se habían convertido y practicaban el judaísmo en secreto, ahora ya se desenmascaraban, decían: yo ya soy judío, aún en Portugal, aún en España, decían: ya viene el Mashiach. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer? No importa, ya viene el Mashiach, no tengo nada que ocultar. Había el más grande banquero que existía en Ámsterdam, se llamaba Abraham Pereira. Él se declaró un creyente de Shabbatai Tzvi y puso a su orden del Mashiach todo su capital a disposición de Shabbatai Tzvi para que todo lo que necesite, todo su capital. Era el banquero más grande de Ámsterdam. En Hamburgo también había un banquero multimillonario, que él era el banquero de la reina Cristina, se llamaba Benjamín de Castro, también puso todo su capital al servicio de la causa de la Geulá. Finalmente, Shabbatai Tzvi entra a la ciudad de Esmirna con una entrada, vuelve otra vez ahí, una entrada real, como la de un rey, y en la sinagoga da orden de que todos vayan a la sinagoga, y en la verajá de la Torá figura, como dijimos, como estaba escrito Baruch, él empieza a decir la verajá de la Torá sin decirme el Amonai, sino con el nombre Yud Ke Vav Ke. Había un Rab Aarón Lapapá en ese momento, el autor del libro Yad HaAaron y Shitot Bekubatzot, un rab muy grande. Fue uno de los pocos jajamín que tuvieron la valentía de oponerse al falso Mashiach y excomulgarlo, porque ahora el que se oponía lo mataban. Entonces ahora era o a la fuerza o convencido. Entonces a este rab Lapapá, Aarón Lapapá, lo quitaron, lo sacaron del rab Bashi, del principal rab de Turquía, y nos nombraron a otro rab muy grande que tuvo que aceptar por miedo. Se llama Rab Haim Ben Beniste, autor del Knesset Agedolá. Tuvo que aceptar, pero por miedo, porque si no lo iban a matar. Incluso muchos jajamim importantes se convirtieron en sus seguidores de este falso Mashiach. Jajamim grandes, como por ejemplo Rab Yitzhak Aboab, Rab Moshe Rafael de Aguilar, Rab Moshe Galante, Rab Moshe Sakuto, Rab Haim Ben Beniste y el famoso Mekubal Rab Yosef Ergas. Hizo un libro que se llama Shomer Emunim. También él por la fuerza tuvo que aceptar que este era el Mashiach. Se reparten entre la gente regalos, empezaron a repartir regalos, comida, pasteles, tortas, flores. Nadie podía abrir la boca y ponerse del lado contrario. Cuenta el Rabbi Israel Rapaport, que fue uno de los jajamín que se opusieron rotundamente a Shabbatai Tzvi, que él mismo no podría abrir la boca. Cuando intentaba abrir la boca, se lo devoraban vivo. Nadie podía estar en contra de este Shabbatai Tzvi, el falso Mashiach. En una ocasión se presenta el Rab Rapaport con Shabbatai Tzvi para hablar con él y hacerle entender de que no tenía que seguir con esta idea de que él era el Mashiach. Pero Shabbatai Tzvi le contestó: mira, ¿tú no me crees a mí? Ok, pero si yo te traería a mis padres, que tú los conociste, te los traigo acá, y ellos te dicen que yo soy el Mashiach, ¿me crees o no? Le dijo: sí, por supuesto. Entonces en ese momento Shabbatai Tzvi le hizo aparecer a sus padres delante de él como una ilusión óptica para que afirmen que él era el Mashiach. Inmediatamente Rab Rapaport, él sabía que todo era falso, agarró un palo, le pegó a esas figuras de sus padres y las hizo desaparecer. O sea, no me vengas a mí con tus hechiceras, con tus hechicerías. En una ocasión vino un yehudí con Shabbatai Tzvi y le dijo que hiciera algo. Tengo unos vecinos goín que ya no los aguanto más, me hacen la vida imposible, por favor, son 2 vecinos, haz algo con ellos. Vino Shabbatai Tzvi, ¿qué hizo? Vino: acompáñame, lo acompañó y con un hacha cortó unos arbustos, 2 arbustos que había ahí, y le dijo: ve a tu casa, ya están muertos.
y cuando fue estaban los dos muertos. O sea, imagínense las cosas que hacía, la gente ya no sabía qué pensar. Había un yehudí llamado Jaim Paño, él no creía en Shabbatai Sevi, entonces le fueron a contar que este yehudí no cree en él. Por lo tanto, él dijo, Melech Shemahal al Kebodó en Kebodó Mahul. No puedo perdonarlo, un rey, que a alguien le falta respeto a un rey, yo soy el rey, no puedo perdonarlo, por lo tanto lo mandó a matar. Pero se escapó después. El ayuno del 10 de Tebet ahora lo convirtió en un día de regocijo y de banquete, empezó a cancelar todos los ayunos. Un yehudí también llamado Samuel Primo, él se había convertido en secretario privado de Shabbatai Sevi y mandó a la siguiente carta a toda la comunidad de Esmirna y puso así: a todos los hijos de Israel, el primer hijo de Dios, Shabbatai Sevi, Mashiach y Redentor del pueblo de Israel, ya hemos sido considerados dignos de contemplar el gran día y el cumplimiento de la palabra de Dios. El lamento y el dolor ahora se deben cambiar por el gozo y el ayuno, y el ayuno se debe cambiar por la alegría. Nosotros ya no vamos a llorar más. Alégrate con la canción, con la melodía, con el jubileo, porque el Mashiach ya apareció. Y así se empezó a correr por todos lados. La locura era a tal punto que ya estaba permitido todo. Un día los seguidores de Shabbatai Sevi se presentan en una sinagoga para matar a este Jaim Paño que se negaba a creer que era el Mashiach, y cuando vieron que venía se escapó por la ventana. Yo estuve justamente en ese Beit Knesset. Él se escapa por la ventana antes de que lo maten, rompe la puerta. Era un Shabbat, un viernes a la noche, rompen la puerta, aunque está prohibido. Él rompe la puerta, entra y buscan junto él con 800 seguidores, buscan a uno solo que se estaba oponiendo a creer que era el Mashiach, y al final se pudo escapar. Entonces, en ese momento también él sube a la Teba el otro día en el Beit Knesset y se dirigió a la gente a Alejal. Él siempre iba con un abanico así muy grande, hizo sacar el Sefer Torah y comenzó a invitar a los seguidores que lo acompañaban. Y cuando empezó a decir el Mishiperaj del Sefer Torah, entonces a uno dijo, Mishiperaj Abotenu, te nombro, era el hermano, se llamaba Eliau, lo nombró como rey de Turquía. Al otro, a Yosef, otro hermano, lo nombró como Mishiperaj, como tú vas a ser el César de Roma. Y así a cada uno lo ponía con un puesto, una locura. Después de una de las ya que duró 2 horas, en esa ocasión estaba el Rab Jair Ben Benister, que en esta Kedolá intentó discutirle, y entonces Shabbatai Sevi le dijo, por el cabot de Shabbat no te pongo en Jerem, no te excomulgo. Pero como siguió discutiendo, entonces lo maldijo y lo puso en Jerem a él y a todos los que estaban en contra de él. Y dijo, esto que yo rompí las puertas en Shabbat, no piensen que hice un Hilul Shabbat, no profané Shabbat, sino que rompí las kelipot, rompí las puertas para sacar toda la tumá. Y empezaba cada cosa, le encontraba una situación, y todo era por la Geulá, y por eso hicimos lo que hicimos. Todo estaba bien. Había un Rab Shlomo el Gazi, uno de los prominentes talmudistas de Esmirna. Él y otros miembros del rabinato se oponían a que cancele los ayunos, porque él quería cancelar todos los ayunos. Pero cuando los seguidores de Shabbatai Sevi vinieron a matarlo, justo alcanzó a escaparle este Rab el Gazi, que si no fuera que se escapó, ya también lo hubiesen matado a él. Entonces, había Jajamín, como dijimos, el Rabbi Jacob Sportas, que él luchó incansablemente para decirle a la gente que era el falso Mashiach. Y aparte él le dijo, le empezó a hablar con la gente, ¿acaso está escrito en algún libro que uno está obligado a creer que alguien se autoproclame como Mashiach? ¿O que se presente algún individuo y diga que la persona que él es el Mashiach? Le dice, como escribió el Rambam en Melahim, en el Perek Yud Aleph, la Alajá Dalet, que aunque venga el Mashiach y haga milagros, no hay que creerle que es el Mashiach, porque de no ser así, cualquier persona puede llegar a decir que es el Mashiach. Hay simanim, ahí vamos a ver. ¿Dónde está Eliyahu Naví que vino a avisar que está el Mashiach? ¿Y dónde está el Beit HaMikdash que tiene que bajar construido? Entonces, pero la gente no quería entender todo lo que le decían los Jajamim, y la gente se jaló, pero de todos lados. ¿Y dónde está Moshe y Aarón? Que está escrito que cuando va a venir el Mashiach va a venir de la mano de Moshe y Aarón. ¿Cómo puede ser que la misma gente que están viendo cómo este Shabbatai Sevi pronuncia el nombre de Hashem como se escribe en las 4 letras, baila con mujeres, profana el Shabbat, rompe las puertas, y con todo eso la gente enseguecida
a grado tal que aunque estén viendo con sus propios ojos las malas acciones de este falso Mashiach, todavía lo consideran como hechos, que todo está hecho según el din, según la halajá. Algo impresionante. Les voy a leer lo que relata el Shamash del Bet Knesset Ashkenazí de Amsterdam, Rab Leib Ben Ozer. Él contó acerca de la teshuvá que habían hecho la gente, no solamente en Italia, en Ámsterdam, en todos los lugares. En todas las tefilot Israel, en Alemania, en Polonia, en Italia, en toda Europa, hicieron una teshuvá impresionante. Había varios grupos enteros, que gente que hacían ayunos, empezaban Mosai Shabbat y lo terminaban en ayuno el viernes, sin comer toda la semana. Hay gente que no podía aguantar, entonces por lo menos hacían 2 o 3 días a la semana. Mujeres y niños también hacían, por lo menos lunes y jueves, se levantaban todos a la mitad de la noche, hacían Tikkun Hatzot, hasta Alot HaShachar, hasta el despunte del alma. Se dedicaban todo el día a hacer misbot. Había gente que en los lugares muy fríos, se dormían sin ropa en la nieve para hacer tikkunim, se revolcaban a diario media hora en la nieve para hacer caparot. Ninguna joven de 15 años se quedaba sin casar. ¿Por qué? Para que nadie tenga irurim raim. Todos a los pensamientos malos, a los 15 años ya se empezaban a casar. Cada joven se casaba con la primera mujer que le presentaban para no quedarse soltero, para cumplir con lo que está escrito en Ben David va H y Jalé Neshamot Baguk. No viene el Mashiach hasta que no se acaben todas las Neshamot que están. Entonces todo el mundo se querían casar joven para casarse. No había pobres, porque cada uno utilizaba únicamente lo necesario para vivir y el que no tenía lo mantenía. Las tiendas, los negocios se cerraban, las sinagogas, los Bate Midrashot, todos estaban llenos de gente, nadie trabajaba. Al que sorprendían trabajando, se quedaba avergonzado, como le decían, ¿cómo estás comerciando? ¿No sabes que ya viene el Mashiach? ¿Qué estás trabajando? Se agotaban las espinas, había unas espinas que se agotaban, ya no salían carísimas, porque con eso se hacían malkut. Todo el mundo compraba las espinas para pegarse en la espalda con las espinas. Se agotaron y daban, ya no había stock, se vendían carísimas, porque la gente las buscaba para pegarse con unas ramas con espinas para pegarse en las espaldas. Bueno, entonces Shabbatai Sevi ahora se embarcó a Constantinopla, hoy Estambul, para reunirse con el sultán y exigirle que abdique, que anule, que se cancele y le entregue todo el imperio. Tanta era la seguridad que había algunos goim que ya le había entrado la duda y querían convertirse al judaísmo. Decían, bueno, pues puede ser que este es el Mashiach, hay que convertirse. Se empezaron a convertir. En el puerto de Estambul se aglomeró toda una multitud para recibir a Shabbatai Sevi con carteles, con pancartas, decían Yehi, Adonenu, Malkenu, Shabbatai Sevi. Bueno, entonces, después de todo fueron a recibirlo cuando se percataron de que el gobierno también había ido a recibirlo, y ahí, por orden del gran visir, el segundo del rey, se enviaron 2 barcos militares y detuvieron ahí a Shabbatai Sevi en el puerto. Esto era parte por los jajamín de Estambul, que mandaron cartas y decían que va a venir, y escribieron en una carta que se conserva y pusieron así: Va Eleno Ish Meshuka, vino un loco, Mitpaer Alenu Sheu Melech HaMashiach, y dice que es el Mashiach. La Gem, Bejazdeja, por favor, Tzab, dice que Yasimoto, Bebeta que le pónganlo en la cárcel, o te garecho todo, expúlsenlo, nosotros estamos limpios, nosotros no tenemos nada que ver, no nos culpen a nosotros porque hay un loco que está diciendo que es el Mashiach. Y así fue, un 7 de febrero de 1666, 2 de Adar, 5426, fue el juicio, lo detuvieron, le hicieron un juicio, y Shabbatai Sevi tenía una gran característica, era algo que él lo caracterizaba. La personalidad era capaz de cambiar de una posición a otra. Entonces, cuando lo acusaron, que era el Mashiach, yo no soy Mashiach. Entonces, ¿tú qué eres? No, yo soy un Shaliach, yo vine de Israel para repartir dinero. Pero todo el mundo dice que eres el Mashiach. Y si todo el mundo dice lo que dice, ¿yo qué culpa tengo? La gente habla por hablar, yo no soy Mashiach. Yo nada más yo soy un Shaliach de Israel que vengo a entregar el dinero. Y se convenció el sultán. Se convenció, entonces... dice, puede ser que algunos están entusiasmados,
y empezaron a hablar de esa manera, pero yo no puedo ser responsable por el entusiasmo de la gente. Bueno, al sultán le cayó bien esta respuesta, esta explicación, y en vez de condenarlo a muerte lo envió a una cárcel. Ahí permaneció durante 2 meses y medio, pero una cárcel de que podían venir la gente a visitarlo. Se llamaba Migdal Oz, así le pusieron. La gente, todo el mundo podía venir a visitarlo, podía venir a estudiar con él. Se hicieron libros. Él mandó a hacer un nuevo libro con todos los milagrí, todas las costumbres nuevas, todos los ta'anit, los ayunos que había cancelado. Bueno, en esa cárcel, los zapetianos, que eran los que estaban con él, empezó a recibir delegación tras delegación que venían a verlo. Todos se prosternaban delante de él. Entonces, como Shabbatai Sevi había llegado ahí un día antes de Pesach, ordenó que hagan shejitá a un cordero, y tanto él como sus seguidores comieron el heleb, el cebo del cordero, que es un abón karet. Pronunciaron la verajá y dijeron, inventaron una nueva verajá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, amatir ma she'aya asur. El que permite todo lo que estaba prohibido. Una nueva verajá. Y así llegaron a visitarlo a la cárcel también una numerosa delegación de Polonia para verlo y contarlo los sufrimientos que estaban pasando allí en Polonia con los judíos. Y él les contestó, no me cuenten nada, yo ya sé todo. Yo ya sé todo lo que está sucediendo en Polonia, esperen que ya falta muy poco para que yo salga de aquí y vamos a poder hacer justicia en la tierra. Entonces desde Polonia había un rabino muy grande, el Taz, Rab David Zegal, él es uno de los mefarshim que escriben en el Shulchan Aruch. Todo el mundo también empezó a decir este mismor de Tehilim, Asher Osejá, Ismach Melech, porque suma lo mismo que Shabbatai Sevi y habla del Melech, Shabbatai Sevi. Bueno, el Rab David Zegal mandó, entonces, el Taz manda a sus 2 hijos que eran grandes Talmidei Jajamim, Dayanim de Polonia, y manda hasta Turquía para que lo visiten en la cárcel y lo entrevisten y hablen con él y les vengan con la noticia si es verdaderamente el Mashiach o no. Bueno, llegaron de Polonia uno de los hijos del Turei Zahav, Rabbi Yeshaya Levi, era Lab Bedim de una ciudad de Komarna, y el otro era el hijo de la segunda esposa del Taz, Rab Leib Mestri. Vinieron a hablar con Shabbatai Sevi y entonces estuvieron una semana. Él les comentó varios secretos de la Kabbalah y al final les entregó unos pedacitos de azúcar. Dijo, llévenselo a su papá que está muy anciano, que con esto se va a poner bien. En cuanto pruebe este azúcar se va a curar de su enfermedad. Y les dijo a ambos, yo voy a reinar sobre ustedes en este mundo y en el mundo venidero. Salieron convencidos de que Shabbatai Sevi era el Mashiach, los 2 hijos del Turei Zahav, del Taz. Y era la noticia que iba, una noticia bomba, porque llegaba a Polonia con esa noticia. Y él, antes de que se vayan, les dijo, mira, por favor, necesito que venga un mekupal, uno que sabía que estudiaba Kabbalah en Polonia, un mekupal muy grande, se llamaba Rab Nehemia Cohen. Necesito que lo llamen y que le diga que vengan, con la intención de que si este jajam, este rabino venía y determinaba que Shabbatai Sevi era el Mashiach, ya todo el mundo ashkenazí también estaban convencidos, se iban a convencer que era el Mashiach. Algo impresionante que hacían en Ámsterdam, la gente, y esto no lo van a creer, la gente ya estaba, los Yehudim en Holanda, en Ámsterdam, todo el mundo estaba desesperado, ya venía el Mashiach. Los Kolelim, las Yeshivot, todos empezaban a estudiar en las azoteas, porque decía, si va a venir el Mashiach, ya va a venir la nube y nos va a llevar todos al Kanfen Sharim, nos va a llevar con las alas de las águilas. Entonces todo el mundo ya no estudiaba Torah, rezaba en las azoteas esperando al Mashiach. Pero muchos fueron todavía más lejos. ¿Cómo nos vamos a ir y vamos a dejar a nuestros ancestros? Fueron a los cementerios a desenterrar a sus padres y a sus abuelos y los traían los huesos a las casas para no dejarlos en Holanda, sino llevárselos con el Mashiach a Israel. Entonces tenían esperando en la azotea con los huesos de los muertos para irse a Israel con el Mashiach. Era una efervescencia, algo tremendo. Entonces él pidió ahora que le traigan a Rab Nehemia Cohen, que era el Rab Mekupal, y si él determinaba que ya venía el Mashiach, que él era el Mashiach, ya todo el mundo ya salía convencido. Rabbi Yaakov Sasporta, y por otro lado insistía, no es el Mashiach, tengan cuidado. Había varios ajamín que decían que no lo sigan a él. Bueno, algo tremendo. Estas son las ventanas del Bet Knesset donde se escapó la persona que dije antes, Jaim Paño, que se había escapado de ahí. Estudiaban la gente día y noche, todo el día, no paraban de estudiar, hacían mishmarot,
¿sí? Unos estudiaban hasta 1 hora, después seguían otros, todo el mundo había que estudiar Torah, ya venía el Mashiach, no podía uno perder tiempo. Entonces, estos dos Rabbanim salieron medios convencidos, era un día 29 de Tamuz, ese mismo día se enviaron cartas a las Keilot de Turquía para decir que ese día de Tisha B'Av se acercaba y ya venía el Mashiach, muchísima gente ya venía a visitarlo a la cárcel. Pero el plan que tenía Shabbatai Sevi con este Rab Nehemia Cohen resultó ser que el Rab salió más astuto que él. Al final se presenta este Rab, viene desde Polonia. Si él determinaba que él era el Mashiach, todo el mundo se la creía. El Rab Nehemia le pidió que quería que le dé pruebas que él era el Mashiach ben David, ya que como se sabe, antes de que venga el Mashiach ben David va a venir otro Mashiach, se llama el Mashiach ben Yosef. Mientras no venga el Mashiach ben Yosef, no puede venir el Mashiach ben David. Entonces le dijo, mira, tú no puedes ser el Mashiach ben David, o tú no te puedes revelar. ¿Por qué? Porque antes tiene que venir el Mashiach ben Yosef. ¿Y sabes qué le dijo el Rab Nehemia Cohen? Yo soy el Mashiach ben Yosef. Así, hasta que yo no me revele, tú no te puedes revelar. Pero era mentira. Se la jugó de la misma manera. Dice, no, pero tú no eres el Mashiach. Sí, yo soy el Mashiach ben Yosef. Entonces yo me tengo que revelar primero, entonces me tienes que esperar a mí. Y no, tú eres un mentiroso. Se empezaron a pelear en la cárcel, los alumnos lo querían matar. En ese momento estaba dentro de la cárcel, empezó a gritar, guardia, guardia, sáqueme de aquí. Lo salvaron porque ya lo iba a matar a Rab Nehemia Cohen. Se sale de ahí, quiere una entrevista con el sultán. Y los llevan a una entrevista con el sultán. Ahí empezó a decir, la gente decía, bueno, acá están discutiendo los dos Mashiach, ¿qué pasó? Se están peleando uno con otro. Se va con el sultán, se presenta y le dice, mire, yo le quiero decir que este es un impostor, este es un mentiroso. No, pero él me dijo que no era el Mashiach, él me dijo que no era el Salvador, era un Shaliach, era un enviado, no es un enviado de nada, es un impostor y está haciendo todo lo que está haciendo, es un mentiroso. Por lo tanto, tenga cuidado y yo me voy de acá antes que me maten. Y se escapó porque ya los alumnos, todos los seguidores del falso Mashiach lo querían matar a este Rab porque lo desenmascaró. Bueno, al final, ahora les cuento, dicen esto es también lo que dicen mucho los Emoraim, cuando hablan los Jajamín en la Gemara, cuando hablan del Mashiach, dicen, esto lo traen Sanedrín, dice, Kamuz Yoma Geulá Belibbosh la Kadosh Baruj Hu, está escondida el día de la Geulá en el corazón de Dios, Belonit Galá le Shumberia, y no fue descubierto a nadie, Sheneemar Kiyom Nakam Belipi, ese día es un día que yo tengo escondido en mi corazón, y nadie puede saber, si la gente, como muchos dicen, el que habla no sabe, y el que sabe no habla. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la gente empiezan a dar a veces empiezan a hablar del Mashiach. En la Gemara cuenta en Sanedrín que Rabbi Zerá, cuando se encontraba a los Jajamim que estaban ocupándose de calcular el tiempo del Mashiach, viene Rabbi Zerá y le decía, Bebakashá Mikem al Tarjiku, por favor no alejen el Mashiach, porque cuando ustedes más hablan del Mashiach, más se aleja de nosotros. Dedíquense a estudiar, dedíquense a hacer tefilá, pidan por el Mashiach, pero no estén hablando del Mashiach, porque cuanto uno más habla, hace que se aleje. Y hay 3 cosas, como trae la Gemara, que hay 3 cosas que llegan Be'esea Hatad, cuando uno no lo espera. 3, ¿cuáles son? El Mashiach, Mechiá, algo que se encontró una pérdida, y Akrab, un cangrejo, como se llama, ¿sí? Eso llegan, un escorpión, esas cosas llegan cuando uno menos lo espera. Entonces, él quiso decirle a Rabbi Zerá que cuanto más se ocupan ustedes de hablar del tema del Mashiach, lo único que están haciendo es alejar al Mashiach. Entonces, el mismo sultán en 1666, el sultán Muhammad VI le hizo un nuevo juicio. Vamos a ver después lo que está en el Rambam. Le hizo un nuevo juicio, ahora lo llaman y le dicen así, mira, si tú eres el Mashiach, yo te voy a poner en el medio y te voy a poner con unos arqueros que te estén disparando. Si tú eres el Mashiach, entonces todos te van a disparar y no te va a pasar nada. Pero si no, te van a dejar el cuerpo como colador. A menos que te conviertas en musulmán, y si te conviertes en musulmán no te voy a hacer nada. En ese momento estaban todos ahí esperando a ver qué va a pasar, y en ese momento le dijo, dame un turbante, porque era la forma de identificar un turbante musulmán. Se quita su turbante judío, de Yudí, y al final lo tira al suelo, escupe sobre el turbante de Yudí y dice, no hay más profeta que Mahoma y no hay más verdad que el Corán. En ese momento la gente ya no sabía qué pensar. Ya ahí fue algo terrible.
Entonces, ahí le pregunta, pero entonces, ¿estás dispuesto a convertirte a musulmán? Sí, estoy dispuesto a convertirme a musulmán, porque aquí vi la verdadera luz, contestó Shabbatai Tzvi. Y delante de toda la corte hizo un acto especial, como dijimos, y se convierte, y se cambia el nombre, y se pone Mahmad Efendi. Ya no se llama más Shabbatai Tzvi, se bautiza Mahmad Efendi. El que iba a derrotar al sultán, al final se transformó en su súbdito. El que iba a imponer la Torá en la tierra, al final él mismo la profanó. Su esposa Sara también se convirtió al Islam, pero después ella se murió. Posteriormente Shabbatai Tzvi se volvió a casar, pero esta vez con una mujer musulmana que trabajaba como servidumbre ahí en el palacio. Imagínense el shock tremendo que fue para toda la comunidad. Se calcula que se convirtieron más de 1000 familias al cristianismo y al musulmanas, después de toda la tragedia de lo que la gente estaba esperando que llegue el Mashiach, y al final resultó que se convirtió en musulmán. Imagínense el shock, tanto sacrificio, dejamos todo en España para venir aquí a esperar al Mashiach, y después que termine de esta manera, después de pasar tantas generaciones, de morir al Kiddush Hashem, ellos mismos se fueron a buscar la pila bautismal, se fueron a bautizarse, ellos mismos fueron a convertirse, sin contar que muchos más judíos después se hicieron musulmanes. Nosotros a veces pensamos que aquí se terminó la desgracia, pero en verdad todavía así es el Yetzer Hará. Cuando uno, así es la psicología del ser humano, cuando uno no puede reconocer su error. Cuando uno está convencido de algo y después sabe que tuvo un error, a veces no puede echarse para atrás, no puede reconocer su error. ¿Cómo se va a hacer para volver atrás? ¿Cómo va a reconocer que toda la vida vivió equivocado? Escribe el Rab Emden, el Yabes, escribe que había 3 grupos. Después de ver esto, ya no sabían qué explicar. ¿Cómo explicas ahora que toda la vida estuviste detrás de este y se convirtió en musulmán? El Rab Yaakov Emden explica que había 3 grupos. Había 3 grupos, cada uno decía algo. Debemos estar acá, déjenme pasar un poquito para que vean lo que decían los grupos. Estos cuando estaban en la cárcel, Shabbatai Tzvi con sus seguidores, y había 3 grupos. Un grupo decía que Shabbatai Tzvi nunca se convirtió, que eso era falso, es una calumnia, eso es mentira, nunca se convirtió. Había un segundo grupo que decía que el verdadero Shabbatai Tzvi subió al Shamaim, y este es otro cuerpo que bajó, no es el mismo. Y había un tercer grupo que decía que sí se convirtió, pero ¿sabes por qué se convirtió? Porque tenía que letaquem a los musulmanes, las kelipot, todas las neyamot de los árabes, de los musulmanes, él les tenía que arreglar, por eso se tuvo que convertir a musulmán para poder hacerles teshuvá a los musulmanes. Imagínense, cada uno ya no sabía qué inventar, había grupos de todos que no podían creer que este Shabbatai Tzvi, que era el Mashiach, de repente ahora se convierta en un musulmán más. Él después, al final, tuvo un hijo, y al hijo, con una mujer que no era judía, lo llamó Ismael Mordejai. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamó Ismael Mordejai? Mordejai porque su padre lo había traído a Olam Hazé, se llamaba Mordejai su papá. Ismael porque su nueva religión lo llevaría al Olam Haba. Por eso lo llamó Ismael Mordejai. Shabbatai Tzvi permaneció libre, porque ahora se convirtió en musulmán, ahora era libre. Entonces su misión ahora consistía en convencer a sus seguidores para que se conviertan al islamismo. La gente no podía creer. En el mes de Av del año 5432, que era 1672, llegó a Constantinopla, a Estambul, con varios de sus seguidores, y estando ahí se presentó en un Bet Knesset, se presentó en la Tebá y empezó a dirigir unas palabras al Kahal. Pero en ese momento comenzó su disertación, empezó con los Teilín, y llegaron unos policías a la sinagoga, lo detuvieron, lo esposaron, se lo llevaron detenido, acusado de volver a su antigua religión. Pero esta vez se lo llevaron a una cárcel de alta seguridad, en Adrianópolis, donde la mayoría de los reos ahí estaban esperando la ejecución. Después de 4 meses de estar preso e incomunicado, se le dictó sentencia, la cual consistía en el destierro en un lugar, hoy se llama, en un lugar lejano en Albania. Y un día del Kippur de 5437, era un 17 de septiembre de 1676, en Montenegro, en la ciudad de Dulcingo, hoy conocida como Ulcinj,
a la hora justamente de la Tefilá Neilá, apenas había cumplido él 50 años, del cielo sellaron a Shabbatai Sevi en el libro de Sifrei Ametim, y en ese momento le agarró como un paro cardíaco, un ataque al corazón y se murió. Después lo enterraron ahí mismo, pero ya como musulmán. Algo tremendo. Esto es lo que yo les dije antes, que dicen a Gemara que ni siquiera Kadosh le dijo a nadie, aun cuando le quiso revelar a Jacob vino, después lo ocultó todo. Nadie puede saber cuándo venga el Mashiach y cuándo son los simanim. Los simanim los trae la Gemara, las señales, pero no podemos, cuando hablamos mucho del Mashiach, que ya va a venir, al final lo único que hacemos es alejar al Mashiach. Entonces, ¿qué pasó ahora con toda esa gente? ¿Qué pasó con su alumno preferido, Natán Esatí? Él no encontraba tranquilidad, se dirigía de un lugar a otro desesperadamente. Después de 3 años de la muerte de Shabbatai Sevi, cuando tenía 45 años, Natán Esatí también repentinamente muere. ¿Cuánto musar hay que aprender de todo esto? Que a veces uno decimos acerca de nuestros actos, yo tengo la razón para esto, yo tengo una excusa para esto. Excusas a veces podemos conseguir de todo, y al final nadie quiso abrir los ojos. Daniel Anabí, el mismo Daniel Anabí, él mismo se equivocó en el cálculo del Mashiach. Él había calculado esos 70 años entre el primer Bet HaMikdash y el segundo, y después de que regresaron, él mismo reconoció que se equivocó. Si en 70 años Daniel Anabí se equivocó, ¿cómo más y más nosotros en 2000 años no nos podemos llegar a equivocar dando las fechas del Mashiach? Y lo increíble es que hasta el día de hoy existen muchas comunidades en Turquía que siguen pensando que Shabbatai Sevi es el Mashiach y va a regresar. Y no solamente eso, hasta hicieron sus Betacneset. Tienen la mitad del texto, unos libros, es mitad en musulmán y mitad es en hebreo. Y hacen tefilá, se llaman los shabbetianos. Es increíble que hasta hoy en día todavía siguen muchas, más de 25.000 personas en Turquía siguen pensando que Shabbatai Sevi tiene que volver y están esperando que venga para que sea el Mashiach. Algo terrible lo que había pasado. Y les quiero contar esto, en el año, nada más para que vean una cosa, en el año 5600 todo el mundo decía que era el Mashiach, que vendía el Mashiach. Fue el año 1840, ya había pasado Shabbatai Sevi. Todo el mundo estaba seguro que ese año iba a venir el Mashiach. Año 5600, cuando el Rab de Varsovia, el Rab Yaakov Kuzentai, vio a la gente que estaba tan excitada por la llegada del Mashiach, entonces subió a la Tebá y agarró un Nekitat Jefes, agarró un papel que tenía ahí, y en ese año dijo, juro que no va a venir el Mashiach este año. O sea, juró. Cuando acabó ese año, que era el 5600, 1840, y el Mashiach no vino, muchos Yehudim se decepcionaron, y hasta varios se convirtieron en otras religiones, entre ellos grandes Jajamín de Jerusalén. Había un Rab Eliezer Horowitz, en el año 1859, otra vez la gente volvió a traer Gematariot, empezó numerología, el Simanín, que va a venir el Mashiach, era el año 5620, porque es Keter. Ese año iba a ser el año de la Geulá. Entonces, el Rab Eliezer Horowitz, secretario de Libraja, él era el Abbeddin de una ciudad en Polonia. Él dijo que este año Keter no va a venir el Mashiach. Entonces la gente, si pensaba que venía el Mashiach y no venía, se iba a decepcionar. ¿Qué fue lo que hizo? Era un día de Sukkot, en el momento que estaba reunido en la Sukkah con todo el Kaal, él, que vinieron a visitarlo, dijo, Inenima Amin Beemuná Shelema Bebiyat Amashiach, yo creo en el Mashiach que va a venir, dice, Beajakelo, lo voy a esperar, Bejolion Shabo, cual cada día, Abal Ineninishma, pero yo juro, Shelo Yabo Beayanazot, que este año no va a venir. Y así juró, que fije Shmonam, así como la gente piensa y hace sus cuentas. ¿Cómo podemos creer? Sí, que hay gente, Jajamín, Afilu Neviim, que no sabían cuándo venía Mashiach, y Jajamín sí sepan. Dice, Afilu a Mashiach Beatmor, el mismo Mashiach, él mismo no sabe, en lo Musak, Sheatid Dios Mashiach, el mismo Mashiach no sabe que él es el Mashiach. Hasta que Nidgalá, hasta que venga Kadosh Baruj Hu. Al propio Moshe Rabenu, él era el Goel, el que iba a salvar, y él mismo no sabía que iba a ser el salvador de Am Israel hasta que Kadosh Baruj Hu se le presentó.
en ese momento. Algo impresionante. Hay que tener mucho cuidado a veces con todas estas equivocaciones. En un momento estaba el Rabbi Hanan Wasserman, que era alumno del Hafez Haim, en el año 1937, le escribió una carta al Rabbi Hanan Wasserman a sus alumnos y les dijo: Galui la kol, todo el mundo sabe que Ineno Akshav Betekupat Ikkeva de Mashiach. Ahora estamos en el talón del Mashiach, todo es muy sabido, todo el mundo sabe que estamos ahora en tiempos de la llegada del Mashiach. Aval, le aptía que a Geulah lleve Karov. Pero asegurar que la Geulah está cerca, Zoy Edu Cheker, eso es un testimonio en falso. No podemos asegurar eso, que ahora va a venir el Mashiach. Obvio que tenemos que pedir, siempre nosotros pedimos el Mashiach, pero no podemos asegurar nada. Le dice, así como dijo Daniel, está escrito en Daniel Naví, Lej Daniel, le dijo a Kadosh Baruj Hu, ve Daniel, Kisetumim, Bajatumim, Atebarim, Adaetakes, que todas estas cosas están cerradas y selladas hasta el final, y nadie puede saber cuándo va a venir el Mashiach. Dicen los Jajamim, Tipajas motar shel mehaber itzim, que se pudran los huesos de las personas que vienen a hacer las cuentas del Mashiach. Es una kelalá, una maldición. Amru Jajamim dijeron así, Tipajas motar shel mehaber itzim, shayu ombrim, que van sheigia eta, que es porque después cuando llega el momento de las cuentas que hicieron Beroba, entonces la gente ahí empiezan a desesperarse y le trae Yehush, se desesperan y pueden abandonar todo el judaísmo. Dice, en una ocasión, cuentan que estaba el Hafez Haim, estamos hablando ya por 1930, había un Rab Shemuel Aarón Pardes, era un Dayan del Bet Din de Polonia, y luego en la Primera Guerra Mundial se fue a vivir a Nueva York, y ahí ejerció como rabino y después ejerció como rabino en Chicago. Este Rabbi Aarón Pardes, en 1932, viajó a Polonia, se dirigió a Radin para ver al Hafez Haim. El Hafez Haim murió en 1933, justamente un año antes de que fallezca el Hafez Haim. Cuando el Hafez Haim lo recibió, se alegró al ver a un yehudí de Estados Unidos, que venía un Rab que era de Polonia pero vivía en Estados Unidos, se alegró y le dijo al Hafez Haim, dime la verdad, en Estados Unidos los Yehudim esperan el Mashiach o no. Así le preguntó el Hafez Haim al Rabbi Aarón Pardes. ¿Sabes por qué te digo? Porque esperar el Mashiach, eso provoca que venga. No hacer cuentas, pero esperar el Mashiach provoca que venga. Decimos en la tefila. El rabino no sabía qué responder porque no podía contestar por todos los Yehudim de América. Pero al final le dijo al Hafez Haim, sí, claro, Rab, claro, en América los Yehudim esperan el Mashiach. Claro que sí. Entonces, el Hafez Haim, cuando escuchó eso, se fue a un rincón de la habitación y escuchó el otro Rab cómo hablaba con Akadosh Baruj Hu, el Hafez Haim, cómo murmuraba. Y el Hafez Haim dijo así, Ripono shel olam, aquí los Yehudim en Polonia soportamos sufrimientos, pobrezas. Entonces, es posible que estemos esperando el Mashiach por nuestro propio beneficio, por toda la situación que estamos pasando, para que cuando venga el Mashiach se nos quiten todos estos sufrimientos. Pero mira, Akadosh Baruj Hu, mira Hashem, en América hay mucha riqueza, hay mucha prosperidad, y con todo eso, los Yehudim de allí esperan el Mashiach. Mira qué grande que es Am Israel, con toda la prosperidad que tienen en América, ahí también esperan. Ellos lo hacen solo por el kabod de tu nombre. Entonces, ¿hasta cuándo vas a impedir enviar el Mashiach? Dijo el Hafez Haim, esperar el Mashiach no es suficiente con decirlo, sino que debemos estar preparados para recibirlo a través de nuestra teshuvah, a través de nuestro arrepentimiento, y eso, para estar más preparados. Dijeron los Jajamim, en Nigalim, cuando venga el Mashiach, en Nigalim lo mito hazar, en Israel Nigalim, Israel no van a ser salvados, lo mito, no por el sufrimiento, lo mito hashevut, no por si están bajo un dominio, velo mitoja tiltur, velo mitoja tiruf, no porque están desesperados, velo mitoja dohak, velo mitoja sheem lahem esonot, no porque no van a tener comida, el amitoja sará bene adam she yoshbim ze el delce. Hay una canción también de unas personas, de 10 personas que están estudiando sentados, Beshonei, un javeró, estudiando con el compañero, dice Rekolam Nishma, y su voz se escucha, Shenemar Ubear Sion Tie Peletá Bearacodes. En ese momento es cuando va a venir el Mashiach. Cuanto más Torah hay, entonces ahí es donde
va a venir el Mashiach. Y tenemos que saber que, por lo tanto, nuestro deber es concentrarnos en fortalecernos en Avodat Hashem. La pregunta es, ¿cómo puede ser que tantos jajamim, que había grandes, también cayeron en todo esto? Bueno, muchos cayeron porque pensaron que quizás eran Mashiach, veían cosas, desgraciadamente no habían visto lo que dice el Rambam. El Rambam trae en su Igeret Keman, él dice que no te crean, dice, ale al alev, no te pienses, Sheyemot Mashiach y Batel Davar, que cuando venga el Mashiach se van a anular las cosas, Shelolam, hoy va a haber cosas impresionantes, no, el Aolam que Minagón Ogeg, el mundo va a estar igual. Y lo que dice en Yeshayá, Begar Zeeb Keves, va a vivir un zorro al lado, un lobo al lado de un corderito. Todo eso es un mashal vejidad, es un ejemplo. Inyana Davar Sheyu Israel Yoshvim la Betach, quiere decir que Israel van a estar tranquilos y estudiando la Betach, Im Rishek Goim con los Goim, Ameshulim Kazebe Kanamer. Por eso muchas cosas, no te pienses que cuando venga el Mashiach va a tener que hacer, para reconocer al Mashiach va a tener que hacer, Ale Ale, dice el Rambam, Ale Ale, a la edad, Melech HaMashiach Sarich La'asot como objetivo. No te piensas que con el Mashiach tiene que hacer milagros y maravillas y entonces vamos a creer que es el Mashiach. No. Un Mehadesh de Barim, Baolam, va a hacer cosas nuevas en el mundo. O Mehaya Metim, Bekayoseba de Barim Elu, Ena Dabarkaef. Dice, no es así. Sí, claro que hay Mehaya Metim, pero no te pienses que cuando venga el Mashiach vas a ver todas esas cosas en ese momento. Porque Afilu Rebi Akiva, que era un jajam muy grande, mi Jajme Israel, se equivocó y pensó que Bar Kokhba era el Mashiach. Entonces hay que tener cuidado y nosotros lo único que tenemos que hacer es tefilá, tenemos que pedir al Mashiach, pero no tampoco sugestionarnos y decir ahora va a venir, porque ya también en la época de la pandemia la gente decía, ya va a venir el Mashiach, ya llegó la pandemia, viene el Mashiach no vino, y después de la pandemia ya va a venir el Mashiach. Y así no hay que sugestionarnos porque eso puede salir contraproducente para nosotros. Claro que Tishuat Haki Pinu Kolayom en la tefilá, en la mirada, hacemos todos los días la tefilá pidiendo el Mashiach. Pero no eso empezar a hacer cuentas y empezar a hacer Gematariot y empezar a hacer Pesukim y de tantos Pesukim ya viene el Mashiach, tanto eso. Hay que tener cuidado porque todo eso nos puede traer trastornos y nos puede traer muchas confusiones en Am Israel. Nuestro deber es concentrarnos y fortalecernos en Avodat Hashem, esperar en la Teshuvá y a Falpishe y Pamea. Aunque se retrase, saber que nosotros vamos a esperar al Mashiach pronto, que lo podamos ver en nuestros días. Amén. Amén. Gracias. Gracias.